Yo, Kennedy, hermano, ¿cómo está la vaina? Hoy es 1 de mayo del 2020, son las 9:30 de la mañana. Y bueno, Veguero, aunque hoy es el 1 de mayo y es el Día del Trabajador, usted a estas alturas del partido ya tuvo que haber ordeñado las vacas y además haber recogido los huevos allá en el cobertizo de las gallinas, porque independientemente de que sea un día feriado, en el campo el que no recoge los frutos después no tiene con qué comer. ¿Por qué? Lo interesante es que hoy es el día de San Teodardo, que es un obispo de Narbona en la Francia del siglo IX, pero también se cumplen 134 años cuando en 1886 un grupo de anarquistas en Chicago, haciendo reclamos por reivindicaciones de trabajo, le prendieron un peo a los patronos y los cogieron a tiros, y de eso resultaron varios mártires, y de ahí para adelante los comunistas se han agarrado mundialmente el 1 de mayo para celebrar el Día del Trabajador, porque también es el Día de San José Obrero. Pero más que eso, lo importante es ver qué es lo que se puede pedir como reivindicación para trabajadores en la Venezuela de hoy. ¿Y qué es lo importante? Que para que pueda haber un cambio en Venezuela tiene que haber un cambio en la ley del trabajo. Si esa ley leonina que básicamente dice que usted es un príncipe o una duquesa y tiene que pasarse el día con las patas arriba y soplándose la bola para que le llegue el sustento, y que el patrón verá qué coño hace para pagarle todo tipo de prebendas y además darle vacaciones, días libres y una cantidad de mierda. Resulta que eso es un error, por una sencilla razón: para que haya más plata, para que tú puedas ganar, tiene que haber más producción, tiene que haber productividad, y la productividad no se va sentado en un chinchorro. Entonces, lo primero que hay que cambiar en Venezuela, y tiene que plantearse como el cambio de república, es toda esa legislación del trabajo, que es una vaina leonina. Aquí lo que hay que ir es verdaderamente a la capacidad de la negociación colectiva. ¿Y qué es eso? Bueno, que cada quien pueda negociar en las mejores condiciones sus términos de trabajo con el patrono. ¿De qué sirve que el Estado esté atravesado? Porque finalmente el empresario que es bandido le va a quemar el queso al trabajador. En cambio, el trabajador que es bueno con ese coñazo de leyes no puede negociar. ¿Y qué es lo otro que hay que cambiar en Venezuela? Aquí hay que cambiar esa vaina de que el Estado negocia el salario mínimo y te arreglan a los cerdos. Bien sea que tú seas un trabajador de una central nuclear o seas un simple bedel de escuela, a todos los pagan por igual, y eso tiene que cambiar aquí en Venezuela para que verdaderamente la gente pueda ganar lo que quiere de acuerdo a su capacidad. Tiene que permitirse que se pague por horas y que cada quien negocia su parte, porque cuando el Estado pone el dedo en la balanza, siempre el que sale jodido es el trabajador. Y los empresarios los llenarán de impuestos, pero por más de que usted reviente al empresario, eso no va a llegar al trabajador. Entonces eso es lo que hay que recordar hoy, 134 aniversario de la muerte de aquellos anarquistas en Chicago. Y lo otro que hay que tener presente es que por allí están publicando un proyecto de ley de petróleo que la van a presentar ante la Asamblea Nacional. Eso viene parte revuelto con el Plan País, pero después de leer algunas líneas, lo único que a uno le queda claro es que en Venezuela, desde el año 1921, en que se empezó a explotar petróleo seriamente al punto de que llegamos a ser el primer país exportador de petróleo del mundo, que estaba en manos de empresas privadas, era porque la legislación desde 1921 hasta 1976 permitió que eso fuera así. Y luego de la estatización de la industria petrolera, mal llamada nacionalización, de ahí en adelante más nunca llegamos a producir 3.600.000 barriles. Es decir, que de ahí en adelante toda la legislación en materia petrolera ha sido un error, ni hablar de la basura de la Constitución del Sambo de Sabaneta y toda la legislación que han construido estas ratas comunistas alrededor de Venezuela para transformar esto en un país comunal, en un país comunista. Entonces, cuando la Asamblea Nacional o los proponentes de esa ley no cambian esa mierda de fondo, no se vuelve ni siquiera la legislación anterior,
Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Simple y llanamente agarrar chicuca y echarle perfume. No importa que usted le eche Jean Natel, lavanda, Yarly, Jean-Marie Farina o le eche Coco Chanel, esa vaina seguirá siendo una mierda, porque esa es la realidad de lo que están planteando. Y el presidente Guaidó tiene que abrir los ojos, porque en Venezuela hay mucha gente que puede saber de petróleo, pero la gran pregunta es, quitándonos al bolsas del bobo de Cúcuta y todas estas ratas comunistas, cuando toque ir a negociar con los americanos y con los multilaterales o ir a proponer un roadshow del Plan País, ¿quiénes son los que van a representar a los venezolanos? Un poco de economistas teóricos que su único palmarés es haber sido profesores o graduados de universidades de reconocida factura a nivel mundial, pero tipos que en su vida han pagado una nómina, tipos que no han tenido que lidiar con los impuestos municipales, el impuesto sobre la renta, el impuesto al IVA, el atropello de la Guardia Nacional. Y entonces usted me va a agarrar a estos ágrafos teóricos y lo va a llevar a negociar con unos leones afeitados como Steven Mnuchin y el viejito Wilbur Ross, que es el secretario de Comercio de Trump. O peor, van a ir a negociar con un león afeitado como Donald Trump, que ese toche sí sabe hacer plata y sí sabe pagar nómina y sí sabe generar empleo. Entonces vamos a llevar nosotros a que seamos representados con los tipos que nos están salvando el cuello, a una parranda de toches que tendrán un currículum de 4 páginas de largo, pero que no saben generar un empleo, que no saben pagar nómina, que no saben pagar impuestos, que no saben cómo es la cadena de la compra de provisiones o cómo es la cadena de ventas. Mi gran pregunta es, ¿será que alguno de estos sujetos que aspira a ser representante del nuevo Cordiplan, que no es otra cosa que un plan de centralización de la economía, ergo un plan comunista, y será que alguno de estos tipos que aspira a ser presidente o ministro de Cordiplan o esa verga será capaz de ser contratado en Polar? Yo quiero ver si el señor Mendoza contrata un toche de eso, porque si Mendoza, que es el que sabe producir plata y sabe pagar nómina, no contrata ningún coño de esto, entonces el país tiene que pasar a ser representado por estos tipos. Mendoza costará por ahí 7 billones de dólares y Venezuela 40 billones y le vamos a entregar la economía a esos tipos. Eso es lo que tenemos que revisar. Bueno, Guaro, se cuida porque me voy a jartar pasteles donde Luis el Gato allá en el huerto en Tariba. Chao, chao.